Hola, buenas noches, Dios les bendiga a todos. Nuevamente aquí con un tiempo de Dios para cada uno de nosotros. La palabra siempre dándonos consejos útiles, siempre trayendo bendición a nuestras vidas y siempre, digamos que aportándonos para caminar conforme Dios quiere que nosotros lo hagamos. Que en definitiva pues es como realmente nos podría ir mejor. Hoy he traído un tema que tiene que ver con nuestra manera de pensar. A veces nosotros en situaciones y en circunstancias como las que estamos viviendo, pues definitivamente nuestra manera de pensar como que determina nuestro derrotero, determina lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Estamos en momentos donde el país está viviendo una situación supremamente difícil y donde se van a tomar decisiones que atañen con todos acerca de la reforma tributaria, acerca de la salud, acerca de me vacuno o no me vacuno, acerca de qué vamos a hacer. La economía está absolutamente colapsada y necesariamente tenemos que saber cómo vamos a pensar y cómo vamos a actuar frente a todo lo que está sucediendo. Yo quiero que usted vaya conmigo a Efesios capítulo 4 y versículo 17 y mire lo que dice la palabra allí, inclusive el versículo 18 dice: lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. Su entendimiento está oscurecido porque están separados de la vida que viene de Dios y porque son ignorantes debido a lo terco que es su corazón. De antemano sé que son palabras muy fuertes, son palabras muy duras, pero son palabras muy ciertas. Pablo le hablaba a los hermanos que estaban en Éfeso y les inquiría, ¿no? Les exhortaba a que pensaran de una manera distinta y les advertía justamente que ya no podían vivir como vivían antes, que ya tenían que dar frutos de arrepentimiento, que las cosas tenían que ser diferentes. Mire, Jesús mismo estaba interesado en mi mente y estaba interesado en lo que yo pensaba. ¿Y sabe por qué? Porque lo que pensamos tiene un gran impacto en cómo nosotros podemos actuar. Nosotros somos presa de nuestros pensamientos. Y si nuestros pensamientos no constituyen el derrotero de Dios, el surco que Dios ha trazado para nosotros, pues obviamente nos vamos a desviar y vamos a terminar fracasando, vamos a terminar frustrados, vamos a terminar pesimistas absolutamente. Nosotros somos lo que pensamos y por lo tanto, cuanto más sanos, cuanto más verdaderos, cuanto más ajustados estén nuestros pensamientos a la doctrina, a la sana doctrina, pues mejor va a ser para nuestra vida. Pero si somos fatalistas, negativos, oscuros, porque mire que aquí en el texto que acabamos de leer dice, vuestro entendimiento está oscurecido, pues obviamente más nos enfermaremos, más pasarán cosas que no esperamos justamente por eso. ¿Por qué? Empecemos haciendo preguntas. Las preguntas a veces nos ayudan a resolver situaciones particulares de nuestra vida. ¿Por qué nos deprimimos? Porque seguramente hemos vivido situaciones que han sido difíciles y nosotros empezamos a pensar en lo triste, en lo doloroso, en lo que está mal frente a lo que hemos vivido. Y entonces pues obviamente nos volvemos víctimas. ¿Sí? Nosotros no estamos pensando quizás en que la situación puede llevarnos a algo mejor, a tomar una decisión mejor, a cambiar el rumbo. No, estamos siempre pensando en lo malo, en lo que es doloroso y eso hace que nosotros nos deprimamos. ¿Por qué nosotros mantenemos el rencor? ¿Por qué nosotros mantenemos esa idea de no perdonar? Porque nosotros pensamos una y otra vez en lo que nos han hecho. Y mire que en cuanto más pensamos de eso, pues más heridos vamos a estar, más heridos nos vamos a sentir y mayor va a ser nuestro enojo y inclusive nuestro deseo de venganza. Entonces mire que esto tiene que ver con lo que nosotros estamos pensando. ¿Por qué nosotros fracasamos cuando emprendemos una actividad o cuando emprendemos un sueño o una empresa? Porque siempre vamos a pensar que no vamos a poderlo hacer bien, o que otro lo está haciendo mejor, o que no soy suficientemente capaz, o que a otros les va a ir mejor que a mí. Inclusive uno piensa, no, pero es que a ellos sí se les abre la puerta, a ellos sí tienen oportunidades. Pensar de esa manera definitivamente nos convierte en hombres y mujeres fracasados antes de comenzar, porque lo que pensamos somos.
¿Por qué nos aislamos de la gente y nos encerramos en nosotros mismos? Porque nosotros pensamos, y a veces solemos hacerlo así, que todos son unos falsos, que todos nos van a fallar, que no se puede confiar en nadie, o que si vuelvo me van a volver a lastimar. Entonces, la manera de pensar que tenemos pues nos hace ensimismarnos, nos hace encerrarnos en nosotros mismos y no confiar en nadie. Por eso pensar correctamente es vital. Escúcheme bien, vital para vivir correctamente, para tener éxito en lo que nosotros nos propongamos. Inclusive, si nosotros entendemos que nosotros debemos pensar como Jesús piensa, pues vamos a funcionar de acuerdo a los pensamientos que Jesús tiene. Allí en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 16 dice: porque ¿quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo mismo nos invita, nos hace ver que nosotros podemos llegar a ser sanos mentalmente, a ser proactivos en nuestra manera de pensar, justamente si nosotros pensamos de una manera distinta. ¿Y cómo? Pues entender que nosotros somos imagen y semejanza de Dios y que nosotros tenemos la mente de Cristo. Si nosotros queremos tener una mente renovada, si nosotros queremos ser distintos, pues tenemos que decir lo que Efesios 4:23 dice. Lea conmigo: aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu. Es por medio del Espíritu. Renovaos en el Espíritu de vuestra mente. Cambiemos nuestra manera de pensar, cambiemos nuestra manera de vivir. Pero aquí hay algo muy importante que usted y yo tenemos que entender, y es que justamente hay pensamientos inútiles, y es lo que la palabra nos está diciendo acá. Hay pensamientos que son absolutamente inútiles. Pero ¿cómo entender cuáles son esos pensamientos que son inútiles? Pues digamos que esos pensamientos que no nos invitan a actuar de una manera distinta a la que ya a la que estamos actuando. Porque es muy curioso cómo nosotros queremos actuar distinto, pero seguimos pensando igual, ¿sí? Queremos que las cosas sucedan de una manera distinta, pero queremos hacer las cosas de manera exactamente igual. Queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos hacer lo que Él nos dice. Entonces, digamos que antes de las acciones están los pensamientos. El texto en Efesios nos invita primero a pensar y después a actuar. No actuar para después pensar. No, en absoluto. Y aquí Pablo le está diciendo a los hermanos que están en Éfeso: bueno, ojo, dejen de tener pensamientos inútiles. ¿Sí? O sea, cambien esa manera de pensar. Digamos que introduzcan en su pensamiento el pensamiento de la palabra, el pensamiento que está escrito. Pero mire, ¿sabe? Nosotros somos muy dados a tener pensamientos provocativos, pasionales, emocionales, pero son de poco valor, absolutamente de poco valor. Y hoy también quiero que usted ponga en una balanza sus pensamientos. ¿Qué valía tienen? ¿Qué valía tienen sus pensamientos? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Pensamientos que nacen en qué? En una oscuridad, porque la palabra dice que hemos tenido entenebrecido nuestro entendimiento. Quiere decir que hay pensamientos que no nacen en la luz del Señor, que no nacen en la luz de Cristo, sino que nacen en una mente entenebrecida, oscura totalmente. Entonces, si está oscura, pues obviamente no tiene nada que ver. Entonces vamos a 2 Corintios 12:1, y acá empieza a dilucidarse algo muy interesante, y dice que hay visiones y revelaciones del Señor. Pablo les dice a ellos: mire, lo que yo les hablo, lo que yo les digo, lo que yo pienso y lo que yo expreso tiene que ver con la visión y la revelación de Dios. Y esa visión y esa revelación, ¿dónde están? En la palabra de Dios. En la palabra. Tú quieres saber qué hacer, tú quieres saber de qué manera puede cambiar tu vida, tú quieres definitivamente entrar en una onda distinta de fe. Pues absolutamente usted y yo tenemos que ser entendidos y entender y saber de la revelación de la palabra de Dios.
Entonces mire que nosotros no podemos dejar que nos dañen nuestra manera de pensar, ¿sí? Dice en Mateo capítulo 15, el versículo 1 y el 2, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y en este texto lo que yo quiero explicarles es que hay gente que va a venir a colocar pensamientos que no son los pensamientos de Dios, a que nosotros reflexionemos, analicemos y concluyamos cosas que no tienen que ver con lo que Dios quiere para nosotros. En nuestra mente puede haber cosas que vivifican, pero también cosas que contaminan, ¿no es cierto? Y lo que contamina nos hace actuar de una manera que no es lo correcto, que no es la correcta. Entonces digamos que si mi comportamiento es producto de mis pensamientos, ¿qué debo hacer yo? Pues obviamente pensar de una manera distinta. Mire, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios. Así dice la palabra, las blasfemias. Pero estas cosas son las que justamente contaminan al hombre y no son las que comemos, y siempre nos meten en la mente que la religiosidad es lo que yo debo seguir. Mire, eso exactamente era lo que hacían los fariseos. Los fariseos producían pensamientos desde su oscuridad religiosa, pero no desde la luz y la libertad que Cristo vino a enseñar. Entonces hoy mi mensaje para ti, este corto mensaje es: ten cuidado con lo que piensas. No pienses cosas inútiles, no pienses cosas que definitivamente te hagan antes que meditar, actuar. No, derriba esas cosas que te están haciendo actuar de una manera equivocada, que inclusive te están paralizando, porque es probable que ni siquiera estés actuando, que tus pensamientos lo que provoquen es una parálisis, ¿sí? No estés haciendo nada por ti, por tu familia, por tu país, ¿no? Aparte de eso, recuerda que hay pensamientos que son provocativos, que son emocionalmente buenos, entre comillas, pero que no carecen de valor. Carecen absolutamente de valor. Hoy Dios te está diciendo: mira la manera de pensar, en esto pensad, hazlo de una manera distinta, pero para hacerlo de una manera distinta, piensa de una manera distinta. Tú y yo debemos tener la mente de Cristo, pensamientos que nazcan en la luz, en la libertad que te da la palabra, porque la palabra es libertad. Yo le decía a alguien esta mañana, para mí creo que, o en mi concepto personal, yo estoy viviendo momentos más difíciles que los que empezamos a vivir hace un año. O sea, los momentos más difíciles de mi vida en esta pandemia los estoy viviendo hoy. No solamente porque físicamente no me he sentido bien, sino porque realmente es cuando más solo me he sentido, es cuando más dificultad tengo de aceptar que no me puedo reunir con la gente de la iglesia, con los que amo, con los que aprendí a caminar con ellos, con los que aprendí a confiar, ¿sí? A mí me hace mucha falta eso, y oro a Dios para que este tiempo difícil pase, para que este tiempo difícil pueda ser superado y que podamos hacer que el reino de los cielos se establezca sobre un mundo en desorden, sobre un mundo donde los valores se han trastocado, en un mundo donde los más ricos se hacen más ricos y los más pobres, un mundo donde solamente la esperanza de Cristo es la única salida. Así que dígale al Señor hoy con todo su corazón: Señor, permíteme pensar lo que dice tu visión, lo que dice tu revelación a través de la palabra. Afírmame en ello, afírmame y convénceme de que tu palabra es paz, que tu palabra es libertad, que eres tú, Señor, el amor que necesito, la compañía que necesito, eres el dulce refugio, eres el lugar fuerte y la muralla donde estaré seguro. Si eso sucede hoy, seguramente mi vida será diferente. Mi hermano, oremos de manera decidida por la situación de nuestro país. Oremos decididamente por la situación de las empresas, de los negocios, de las personas que tenemos a nuestro alrededor, para que no desesperen y en Dios puedan tener la
paciencia suficiente para continuar caminando tomados de la mano del Señor. Yo me comprometo a ello y yo haré siempre conforme lo que Dios me diga. Así que un abrazo grande y les amo en el Señor. Que pasen una excelente noche. Mañana no olviden nuevamente nuestro devocional y, bueno, el resumen de nuestro libro, El hombre espiritual. Un abrazo.